Hola, soy Carlos, el científico de datos del equipo. Mi trabajo es apasionante porque transformo datos en información valiosa usando estadística y machine learning. Paso gran parte de mi tiempo analizando y visualizando datos para encontrar patrones ocultos. Es como ser un detective de datos. Uso herramientas como Python con librerías como scikit-learn, TensorFlow y Pandas. Lo que más disfruto es la parte creativa de ingeniería de características, donde encuentro nuevas formas de representar los datos para mejorar nuestros modelos. También me encargo de limpiar los datos y asegurarme de su calidad, que, aunque no es lo más emocionante, es crucial para obtener buenos resultados. Una parte importante de mi rol es comunicar los hallazgos a los interesados en el negocio de manera clara y convincente. A continuación, les presento a cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Hola, soy Ana, ingeniera de aprendizaje automático. Me especializo en llevar los modelos que Carlos desarrolla a producción y mantenerlos funcionando eficientemente. Mi día a día involucra trabajar con Docker y Kubernetes para asegurar que nuestros modelos sean escalables. Gestiono los despliegues y me aseguro de que todo funcione correctamente en la nube. Me apasiona todo lo que combina lo mejor de la ingeniería de software con el aprendizaje automático. Constantemente monitoreo el rendimiento de nuestros modelos en producción y trabajo en optimizarlos. A continuación, veamos lo que nos dice Miguel en relación con su trabajo. Mi nombre es Miguel y como investigador de ciencias aplicadas, me dedico a explorar las fronteras del aprendizaje automático. Mi trabajo consiste en investigar nuevos algoritmos y técnicas que puedan mejorar nuestras soluciones actuales. Me encanta enfrentarme a problemas complejos del negocio que requieren métodos avanzados y novedosos. Gran parte de mi tiempo lo dedico a experimentar con diferentes enfoques y optimizar modelos existentes. También me mantengo al día con las últimas publicaciones académicas para traer innovaciones al equipo. A continuación les presento a Laura para que nos hable de su trabajo en el equipo. Hola a todos, soy Laura, desarrolladora de aprendizaje automático. Mi rol es hacer que los modelos sean accesibles y útiles para todos en la empresa. Desarrollo aplicaciones e interfaces de usuario que permiten interactuar fácilmente con nuestros modelos. Uso herramientas para crear prototipos rápidos y me aseguro de que nuestras aplicaciones sean robustas y eficientes. Me encanta ver cómo los usuarios finales interactúan con nuestros modelos a través de las interfaces que desarrollo. También trabajo en asegurar la calidad del código y el rendimiento de las aplicaciones. Ahora les presento a Orión Vargas, quien estará dictando este curso. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite que los sistemas de cómputo aprendan de los datos y de igual forma permiten hacer predicciones sin tener la necesidad de programar dichos sistemas de cómputo. Si usted no tiene experiencia en este campo, este curso le proporcionará una comprensión mínima de lo que es el aprendizaje automático, los tipos de aprendizaje automático, los algoritmos que son empleados en el aprendizaje automático, así como algunas herramientas y diversas aplicaciones. El aprendizaje automático puede ser clasificado en 3 clases. Primero, aprendizaje automático supervisado. En este tipo de aprendizaje se entrena un modelo con datos que han sido etiquetados previamente para predecir o clasificar datos nuevos nunca antes vistos. Segundo, aprendizaje automático no supervisado. En este tipo de aprendizaje, el sistema encuentra patrones o grupos de datos que no son etiquetados, sino que encuentra dichos patrones agrupando o reduciendo la dimensionalidad de los datos. Tercero, aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje, los sistemas aprenden a través de ensayo y error
maximizando el premio o la recompensa que se da al sistema, lo cual es ideal para las tareas en donde se involucran toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Como ya se dijo, el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial y enseña a las computadoras a imitar el pensamiento de los seres humanos. Y esto se hace entrenando a las computadoras con datos provenientes del mundo real. Para entrenar una máquina con datos específicos, tenemos que seguir una serie de pasos y todo este proceso se conoce como la implementación de un flujo de trabajo de aprendizaje automático. Esta implementación del flujo de trabajo de aprendizaje automático es un proceso que guiará el desarrollo y la implementación de un modelo de aprendizaje automático de manera ordenada y estructurada. Esta implementación del flujo de trabajo de aprendizaje automático consta de varios pasos. El primer paso en la implementación del flujo de trabajo de aprendizaje automático es definir un problema que se está intentando solucionar y lo que usted quiere alcanzar con dicha solución. Es muy importante comprender qué es lo que usted quiere solucionar, porque esto será la base para medir el rendimiento de la solución que será implementada a través del aprendizaje automático. En este primer paso, los departamentos interesados al interior de la compañía colaboran para identificar el problema empresarial y formularlo de manera clara y precisa. Con la información recolectada sobre el problema por parte de los diversos departamentos al interior de la compañía, es posible comenzar a diseñar un enfoque. El departamento de ingeniería de la compañía realiza diversas preguntas relacionadas con la implementación del flujo de trabajo de aprendizaje automático. Primero, ¿resuelve el aprendizaje automático el problema planteado? ¿Es el problema planteado un problema de aprendizaje automático supervisado, no supervisado o por refuerzo? ¿Se tiene acceso a los datos para el entrenamiento de un determinado modelo de aprendizaje automático? Estas preguntas intentan validar el uso del aprendizaje automático y confirmar que se tiene acceso a las personas y a los datos adecuados. Luego, se plantea la solución más sencilla para el problema formulado. Por ejemplo, una compañía que presta servicios financieros quiere identificar las transacciones fraudulentas que se realizan con las tarjetas de crédito para poder impedir las transacciones antes de que las mismas sean procesadas. Este podría ser un buen ejemplo de la formulación o el planteamiento de un problema empresarial. El objetivo empresarial resultado de la formulación de este problema podría traducirse en una reducción en la cantidad de las reclamaciones que son realizadas por los clientes
producto de las transacciones fraudulentas que son realizadas con sus respectivas tarjetas de crédito. Por ejemplo, usted puede definir que el éxito de la implementación de un flujo de trabajo de aprendizaje automático tiene como métrica una reducción de un determinado porcentaje en el número de clientes que presentan reclamaciones por transacciones fraudulentas en un determinado periodo. Una vez definido el objetivo con base en la formulación del problema, usted comienza a pensar en términos del modelo de aprendizaje automático y cuál es el resultado que desea usted que su modelo arroje. Por ejemplo, usted puede desear ver que su modelo de aprendizaje automático muestre si una transacción que es realizada con una tarjeta de crédito es o no es fraudulenta. Una vez se tiene claro lo que debe lograr el modelo de aprendizaje automático, entonces se puede utilizar esta información para determinar el tipo de aprendizaje automático que deberá ser implementado. Si lo que usted tiene son datos históricos del pasado, de las reclamaciones de los clientes en relación con transacciones fraudulentas, entonces estos datos podrán ser empleados para el objetivo que usted pretende lograr con el modelo de aprendizaje automático. Estos datos del pasado entran en el enfoque del aprendizaje automático supervisado, donde se etiquetan las transacciones fraudulentas y las no fraudulentas para la implementación del flujo de trabajo del modelo de aprendizaje automático supervisado. Dado que el resultado previsto en el modelo de aprendizaje automático supervisado es clasificar una transacción como fraudulenta o no fraudulenta, entonces podemos ver que estamos tratando con un problema de clasificación binaria. Esto será posteriormente explicado. Hemos presentado un proceso típico para la implementación de un flujo de trabajo de aprendizaje automático en la formulación de un determinado problema empresarial. Nos hemos enfocado en el aprendizaje automático supervisado, pero este proceso puede ser adaptado también al aprendizaje automático no supervisado y al aprendizaje por refuerzo. El segundo paso en la implementación del flujo de trabajo de aprendizaje automático es la recolección de los datos. En el ejemplo sobre la predicción del fraude por medio de las tarjetas de crédito, usted formuló claramente el problema. No obstante, es importante responder diversas preguntas en esta segunda etapa. Primero, ¿qué datos necesita usted para entrenar el modelo de aprendizaje automático de tal forma que se alcance el objetivo previsto y, de igual manera, se obtenga el resultado especificado para su negocio? Segundo, usted deberá preguntarse si tiene o no acceso a los datos requeridos para este propósito. Tercero, deberá preguntarse cuántos datos tiene y dónde se encuentran estos datos. Cuarto, usted también deberá preguntarse qué solución puede utilizar para incorporar estos datos en un sistema centralizado. Esta segunda fase de la recolección de los datos
implica la recopilación sistemática de conjuntos de datos que servirán como base para el desarrollo del modelo de aprendizaje automático que será implementado. Es crucial que los datos sean relevantes para el problema que ha sido formulado, que sean de alta calidad y que incluyan una cantidad y una diversidad suficientes. Los datos para el aprendizaje automático son fundamentales y su calidad impacta directamente en los resultados del modelo. En el contexto del aprendizaje automático supervisado, los datos se componen de características o entradas y una variable objetivo, que es lo que el modelo aprende a predecir, estimar o modelar basándose en las características de entrada. Los datos pueden provenir de fuentes diversas. Primero, los datos privados son datos que usted o sus clientes poseen en sistemas existentes como archivos de registro y bases de datos de clientes. Los datos comerciales son datos recopilados y facilitados por entidades comerciales como bases de datos de noticias, transacciones de salud, registros de empresas y datos de ubicaciones. Los datos de código abierto son datos que abarcan desde información científica hasta reseñas de películas, y estos se encuentran disponibles para fines de investigación o fines educativos. Los datos gubernamentales y de organizaciones de salud pueden ser también fuentes útiles. Los datos deben ser representativos de los datos que se usarán cuando el modelo de aprendizaje automático esté en producción. Por ejemplo, si se desea predecir fraudes con tarjetas de crédito, se deben recopilar tanto datos de transacciones fraudulentas, es decir, datos positivos, como de transacciones no fraudulentas, es decir, de datos negativos. Es crucial que el modelo tenga ambos tipos de datos para identificar patrones distintos. Si hay un desequilibrio en los datos de entrenamiento, por ejemplo, una baja proporción de observaciones fraudulentas, el modelo podría tener dificultades para aprender los patrones correctamente. Cada observación en los datos se compone de dos elementos. Primero, el objetivo. Es la respuesta que se quiere predecir. Por ejemplo, en el caso de las transacciones con tarjetas de crédito, el objetivo es predecir o identificar si una transacción es fraudulenta o no lo es. Segundo, las características. Son atributos del ejemplo que se pueden usar para identificar patrones y predecir el objetivo. Por ejemplo, la fecha, el proveedor o el monto de la transacción son características que pueden influir en la predicción de fraude. Es importante tener en cuenta que la información sobre el objetivo, por ejemplo, si una transacción es fraude o no, generalmente se descubre después de que se ha completado la transacción. Esta información es guardada junto con la transacción para usarla en el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático. La preparación de datos es fundamental para garantizar la calidad de los datos y consta de 3 pasos principales. Primero, carga y limpieza de datos. Segundo, análisis exploratorio de datos. Y tercero, ingeniería de características. El proceso de carga y limpieza de datos implica la importación de datos,
la verificación de su integridad y la eliminación de errores. Una vez que los datos son importados, es necesario revisar su completitud y corregir cualquier inconsistencia o error. Algunos términos básicos relacionados con los conjuntos de datos son: primero, características o entradas. Son las variables de entrada que se utilizan en los modelos de aprendizaje automático supervisado. Segundo, variable objetivo. Es la variable que se intenta predecir, estimar o modelar en problemas de aprendizaje automático supervisado. Tercero, ID único. Es un identificador que permite identificar cada fila de manera individual. Cuarto, observación. Cada fila de la tabla representa una observación individual. El análisis exploratorio de datos es un paso importante en la preparación de datos para el aprendizaje automático. Este proceso ayuda a entender mejor el conjunto de datos y a formular las preguntas correctas. Dentro de la preparación de datos, el análisis exploratorio de datos se considera un paso intermedio entre la carga y limpieza de datos y la ingeniería de características. Después de importar y limpiar los datos, el análisis exploratorio permite obtener una comprensión más profunda de los mismos, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y posibles problemas. En el contexto del aprendizaje automático supervisado, los conjuntos de datos tienen características o entradas y una variable objetivo. El análisis exploratorio permite entender cómo se relacionan estas variables y cómo pueden influir en el modelo. Además, este análisis también puede revelar la necesidad de realizar ingeniería de características para la optimización del formato de los datos. En resumen, el análisis exploratorio de datos es fundamental para garantizar la calidad del análisis y para que éste se centre en los objetivos del negocio. Este paso permite no solo comprender los datos, sino también hacer las preguntas correctas sobre ellos, su origen y cómo mejorarlos. El análisis exploratorio de datos, EDA, por sus siglas en inglés, es un paso inicial crucial en proyectos de ciencia de datos. Implica analizar y visualizar los datos para comprender sus características clave, descubrir patrones e identificar relaciones entre variables. Un científico de datos puede dedicar hasta el 70% de su trabajo al análisis exploratorio de datos de un conjunto de datos. Los datos se pueden analizar usando diversas técnicas. Muchas de ellas se incluyen en el análisis exploratorio de datos, el cual es el paso inicial y crucial en cualquier proyecto de ciencia de datos. El análisis exploratorio de datos implica el análisis y la visualización de los datos para entender sus características principales, descubrir patrones e identificar relaciones entre variables. El análisis exploratorio de datos se puede dividir en análisis univariado,
bivariado y multivariado. El análisis univariado se centra en una sola variable. El bivariado explora las relaciones entre pares de variables y el multivariado examina relaciones entre múltiples variables. El análisis exploratorio de datos incluye la creación de visualizaciones como histogramas, diagramas de caja, diagramas de dispersión y matrices de correlación. Estas visualizaciones ayudan a detectar patrones, valores atípicos y relaciones entre variables. El análisis exploratorio de datos también incluye el cálculo de estadísticas descriptivas, tales como la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza y la correlación. Estas estadísticas proporcionan información sobre la tendencia central y la dispersión de los datos. En el análisis exploratorio de datos deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Es fundamental asegurarse de que los datos sean precisos, completos y relevantes. Los datos de mala calidad, no representativos, insuficientes o con valores atípicos pueden afectar el rendimiento del modelo. Los datos pueden ser de diferentes tipos, como numéricos, categóricos o texto. Es importante manejar cada tipo de datos de manera adecuada. Las bibliotecas de Python, como Pandas, pueden ser muy útiles para trabajar con diferentes tipos de datos. La correlación entre las variables debe ser analizada, ya que puede afectar el rendimiento del modelo. La correlación se puede visualizar con matrices de correlación y mapas de calor. En el caso de datos categóricos, la distribución de las clases debe ser balanceada para evitar sesgos en el modelo. Para el análisis exploratorio de datos se tienen diversas herramientas. Primero, lenguajes de programación. Python y R son lenguajes de programación populares para el análisis de datos y ofrecen una variedad de bibliotecas para el análisis de datos y su visualización. Segundo, bibliotecas de Python. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly y Scikit-learn son algunas de las bibliotecas más utilizadas para el análisis de datos. Pandas es especialmente útil para la manipulación y el análisis de datos y ofrece estructuras de datos como data frames. En resumen, el análisis de datos es un proceso iterativo que implica la preparación, exploración, modelado y evaluación de datos. Los conocimientos adquiridos a través del análisis de datos pueden ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. La visualización de datos es una parte fundamental del análisis exploratorio de datos y del proceso de análisis de datos en general, ya que permite comprender patrones, tendencias y relaciones que podrían no ser evidentes al analizar los datos en bruto. Las visualizaciones hacen que los datos sean más accesibles, facilitando la comunicación de hallazgos a audiencias diversas. Dentro de los tipos de visualizaciones y su uso tenemos histogramas. Se utilizan para visualizar la distribución de una sola variable numérica. Los histogramas muestran la frecuencia de los valores en diferentes rangos, permitiendo identificar la forma de la distribución, la presencia de picos y la asimetría de los datos. Diagramas de caja. Son útiles para detectar valores atípicos y comprender la dispersión y la simetría de los datos. Los diagramas de caja muestran los cuartiles,
la mediana y los valores atípicos, facilitando la identificación de la variabilidad de los datos. Diagramas de dispersión. Se utilizan para visualizar la relación entre dos variables numéricas. Los diagramas de dispersión ayudan a identificar relaciones lineales, no lineales y la fuerza de la correlación entre las variables. Matrices de diagramas de dispersión. Permiten visualizar las relaciones entre múltiples variables de forma simultánea. Estas matrices son útiles para explorar patrones complejos y detectar interacciones entre variables. En resumen, la visualización de datos es una herramienta indispensable en el proceso de análisis de datos, ya que permite explorar, comprender y comunicar los hallazgos de forma efectiva, facilitando la toma de decisiones y el desarrollo de modelos precisos. Las visualizaciones son esenciales para convertir los datos en conocimiento, destacando patrones, tendencias y relaciones clave que serían difíciles de detectar de otra manera. Veamos cómo Carlos, el científico de datos del equipo, hace algunos ejercicios con Python y varias librerías para el análisis exploratorio de los datos. Vamos a tomar una dataframe o base de datos del Titanic que hemos descargado de la página Kaggle. Este conjunto de datos proporciona información sobre los pasajeros a bordo del Titanic, incluidas características que pueden utilizarse para predecir la supervivencia. Contiene varios atributos relacionados con los pasajeros, como la edad, el sexo, el precio del tiquete y la clase del pasajero, que son fundamentales para comprender patrones y crear modelos predictivos. Este conjunto de datos es ideal para practicar tareas de clasificación, en particular para predecir resultados binarios como el estado de supervivencia. Se utiliza comúnmente para diversos desafíos de aprendizaje automático, incluidos el análisis exploratorio de datos y la ingeniería de características. El conjunto de datos contiene información detallada sobre los pasajeros del viaje del Titanic. En las columnas tenemos Passenger ID, un identificador único para cada pasajero. P-Class, la clase del pasajero, 1 igual a primera clase, 2 igual a segunda clase, 3 igual a tercera clase. Name, nombre completo del pasajero. Sex, sexo del pasajero, masculino o femenino. Age, edad del pasajero en años. CBST, número de hermanos o cónyuges a bordo del Titanic. Parch, número de padres o hijos a bordo del Titanic. Ticket, número de ticket. Fare, la cantidad de dinero pagada por el ticket. Cabin, número de camarote, si está disponible. Embarked, puerto de embarque, C igual a Cherbourg, Q igual a Kentstown, S igual a Southampton. Survive, estado de supervivencia, 0 igual a no y 1 igual a sí. Adelante, Carlos. En este proceso se importan varias librerías de Python para el análisis y modelado de datos. Aquí hay una descripción más detallada de las librerías importadas y su propósito. Warnings se utiliza para manejar y filtrar las advertencias que pueden surgir durante la ejecución del código. Pandas, esta librería es fundamental para la manipulación y análisis de datos, ofreciendo estructuras de datos como los dataframes. Se usa con el alias PDE. NumPy proporciona soporte para operaciones matemáticas y numéricas eficientes, especialmente con arreglos y matrices. Se usa con el alias NP. Scikit-Learn Metrics contiene funciones para evaluar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático, incluyendo F1 Score, Confusion Matrix, Make Scorer, Precision Recall Curve, RAG Curve, Auki Classification Report. Matplotlib Pyplot es una librería para la creación de visualizaciones estáticas, interactivas y animadas en Python. Se usa con el alias PLT. Seaborn se basa en Matplotlib y proporciona una interfaz de alto nivel para crear gráficos estadísticos atractivos e informativos. Se usa con el alias SNS. Plotly Express, librería para crear visualizaciones interactivas. Se usa con el alias PEX. Scikit-Learn Impute Simple Imputer,
se utiliza para imputar valores faltantes en los conjuntos de datos. Scikit-Learn Linear Model Logistic Regression implementa el modelo de regresión logística, útil para problemas de clasificación binaria. Scikit-Learn Neighbors K-Neighbors Classifier implementa el algoritmo de clasificación K-vecinos más cercanos. Scikit-Learn Naive Bayes Gaussian NB implementa el algoritmo de clasificación Naive Bayes Gaussiano. Scikit-Learn Tree Decision Tree Classifier implementa el modelo de árbol de decisión para clasificación. Scikit-Learn Ensemble contiene métodos de clasificación basados en ensambles, incluyendo Random Forest Classifier, Avast Classifier y Gradient Basting Classifier. Scikit-Learn Model Selection proporciona herramientas para la validación cruzada, como Grid Search CV, Cross-Val Score y Stratified K-Fold. Scikit-Learn Preprocessing Standard Scalar se utiliza para estandarizar las características de los datos, lo cual es un paso común en el preprocesamiento. TQDM se usa para mostrar barras de progreso en bucles, útiles para procesos que tardan mucho tiempo. Time proporciona funciones relacionadas con el tiempo. En resumen, estas librerías se importan para realizar tareas de preprocesamiento de datos, modelado predictivo y visualización, lo cual es común en proyectos de ciencia de datos y aprendizaje automático. Importación de la biblioteca Pandas. Ya habíamos importado la biblioteca Pandas para la manipulación y análisis de datos, la cual se importó con el alias PD. Definición de la ruta del archivo. La ruta del archivo CSV se define como una variable llamada Titanic-Path. Esta ruta específica indica que el archivo se encuentra en la carpeta de descargas del usuario, por ejemplo, Titanic-Path. Lectura del archivo CSV. La función pd.read-csv se usa para leer el archivo CSV ubicado en la ruta definida y cargar su contenido en un dataframe de pandas llamado df-titanic. Impresión de las primeras filas. La función print df-titanic head se utiliza para mostrar las primeras filas del dataframe df-titanic. Esto permite una inspección rápida de los datos cargados. En resumen, el proceso de lectura de datos implica la especificación de la ruta del archivo, la lectura del archivo CSV con pandas y la visualización de las primeras filas para verificar la correcta carga de los datos. Este proceso es fundamental para comenzar cualquier análisis o modelado de datos. En este fragmento de código, se ilustra cómo cargar un archivo CSV en un programa escrito en Python utilizando la biblioteca Pandas. Observemos el siguiente bloque de código. La instrucción print, cargando datos, despliega un mensaje en la consola que informa al usuario que el proceso de carga del archivo está comenzando. Este tipo de comunicación es crucial para monitorear el estado del programa, especialmente cuando se trata de procesos secuenciales. A continuación, encontramos la línea de f-titanic igual a pd.read-csv, titanic-path. Aquí, la función read-csv de Pandas se emplea para leer un archivo CSV, cuya ubicación ha sido previamente definida en la variable titanic-path. El contenido del archivo se almacena en un dataframe llamado df-titanic, una estructura de datos que permite realizar análisis y manipulaciones de manera eficiente. Por último, la línea print, datos cargados correctamente, informa al usuario que la operación se completó con éxito. Este tipo de confirmación es esencial en aplicaciones profesionales para garantizar una buena experiencia del usuario. En conjunto, este fragmento de código demuestra un flujo ordenado y funcional para cargar y verificar datos desde un archivo CSV, estableciendo una base sólida para análisis posteriores. En este fragmento de código, se demuestra cómo obtener información clave de un dataframe en Pandas, como su índice y los nombres de sus columnas. El primer bloque de código, almohadilla obtener el índice del dataframe, está encabezado por un comentario que describe claramente su propósito. La variable índice almacena el índice del dataframe de f-titanic utilizando el atributo index. Este índice es una estructura que identifica las filas del dataframe, lo que resulta fundamental para manipular y acceder a los datos. Luego, con la instrucción print, barra inversa en índice del dataframe, se muestra un mensaje descriptivo en la consola para informar al usuario que se imprimirá el índice. A continuación, la función print, índice, despliega el contenido del índice directamente en la consola. El segundo bloque comienza con la variable columnas que utiliza el atributo .columns del dataframe de f-titanic para obtener una lista con los nombres de sus columnas. Esto es útil para identificar las variables disponibles en el conjunto de datos.
La instrucción print, barra inversa en nombres de las columnas del data frame, sirve como encabezado para informar al usuario que se imprimirán los nombres de las columnas. Finalmente, print, columnas, muestra estos nombres en la consola. En resumen, este fragmento de código permite al usuario obtener información básica pero esencial del data frame, como su índice y los nombres de las columnas, facilitando una comprensión inicial del conjunto de datos antes de realizar análisis más complejos. Las estadísticas descriptivas son fundamentales en el aprendizaje automático, ya que nos permiten comprender a fondo nuestros datos antes de construir un modelo. Estas estadísticas no solo son útiles para el preprocesamiento de datos, sino que también son cruciales para la selección de características, la detección de anomalías y la comprensión del problema en sí. Podemos clasificar las estadísticas descriptivas en diferentes categorías. Las estadísticas generales nos informan sobre las dimensiones del conjunto de datos, como el número de filas, instancias y columnas, características. Por ejemplo, si un conjunto de datos tiene 100,000 filas y solo 5 columnas, podría indicar que se necesitan más características para capturar la complejidad del problema. Por otro lado, si hay 100 columnas y solo 1000 filas, podríamos estar ante un problema de alta dimensionalidad, donde técnicas de reducción de dimensionalidad serían beneficiosas. Las estadísticas de atributos nos proporcionan información detallada sobre cada variable, especialmente las numéricas. Estas incluyen medidas como la media, la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo y el valor máximo. Un valor alto de desviación estándar en un atributo indica una gran variabilidad en los datos, lo que podría requerir técnicas de escalado o normalización. Las estadísticas de variables múltiples se centran en las relaciones entre dos o más variables, como las correlaciones. Es vital identificar las correlaciones entre atributos, ya que una correlación alta puede afectar negativamente el rendimiento del modelo. Un ejemplo de correlación alta sería la relación entre el peso y la altura de una persona. En este caso, incluir ambas variables en un modelo de predicción de salud podría ser redundante. Visualizar las correlaciones mediante una matriz de correlación o un mapa de calor puede facilitar la identificación de relaciones fuertes entre variables. La media y la mediana son medidas de tendencia central que nos indican dónde se concentran los datos. La media es sensible a valores atípicos, mientras que la mediana es más robusta. Por ejemplo, si en un conjunto de datos de salarios la mayoría de las personas gana alrededor de $50,000 al año, pero hay un pequeño grupo de personas que gana millones, la media se verá distorsionada por estos valores extremos, mientras que la mediana reflejará mejor el salario típico. Además de la media y la mediana, es importante considerar la simetría y la kurtosis de la distribución de los datos. La simetría indica la dirección de la cola de la distribución, mientras que la kurtosis mide la concentración de los datos alrededor de la media. En Python, podemos utilizar la función describe para obtener un resumen de las estadísticas descriptivas de un conjunto de datos. También podemos usar funciones como min, median, min, max para calcular estadísticas específicas. Existen bibliotecas como Pandas que automatizan la generación de informes de estadísticas descriptivas, incluyendo visualizaciones como histogramas y diagramas de caja, lo que facilita aún más el análisis exploratorio de datos. Con pdread CSV estamos leyendo el archivo CSV y cargándolo en un data frame, que es una estructura de datos tabular de Pandas. Argumento delimitar. Este especifica que las columnas en el archivo están separadas por punto y coma. Este es un detalle importante porque no todos los CSV utilizan una coma como delimitador estándar. El método escribe calcula estadísticas clave para cada columna numérica del data frame, como count, número de valores no nulos, min, promedio de los valores, std, desviación estándar, variabilidad de los datos, min y max, valor mínimo y máximo, 25%, 50% y 75%, percentiles, medidas de posición. Finalmente, utilizamos print para ver las estadísticas en la consola. Este paso es útil para inspeccionar los resultados y entender mejor nuestros datos. Si el archivo contiene información sobre los pasajeros del Titanic, como edad, precio del boleto, cantidad de familiares a bordo, entre otros, la salida sería algo como lo que se observa. El comando print df-titanic info es una herramienta esencial en el análisis exploratorio de datos con Pandas. Cuando lo ejecutamos, nos proporciona un resumen detallado de la estructura de nuestro dataset. Vamos a analizar lo que nos muestra.
En primer lugar, vemos que trabajamos con un dataframe que contiene información sobre 891 pasajeros del Titanic. El dataset está organizado en 12 columnas, cada una representando diferentes características de los pasajeros. Es importante notar la distribución de los datos y sus tipos. Por ejemplo, tenemos variables numéricas enteras, int64, como Passenger ID, Survived, P-Class, CBCP y PARCH, que nos permiten identificar a los pasajeros y sus características familiares. La edad está almacenada como flotante float64, lo que permite valores decimales. Un aspecto crucial que revela este comando es la presencia de valores faltantes. Observen que mientras la mayoría de las columnas tienen 891 registros completos, no null, hay excepciones notables. Solo tenemos 714 edades registradas. Únicamente 204 números de cabina. Y 889 registros del puerto de embarque. Esta información sobre valores faltantes será fundamental cuando decidamos cómo procesar nuestros datos y qué estrategias de imputación utilizar. Finalmente, el uso de memoria es bastante eficiente, apenas 83.7 KB, lo que nos indica que podemos trabajar con estos datos sin preocuparnos por limitaciones de recursos. Entender esta estructura es el primer paso crucial para cualquier análisis de datos, ya que nos ayuda a planificar nuestras estrategias de limpieza y modelado. Ahora analizaremos cómo simular y visualizar datos de edad para el Titanic. Este código es especialmente útil cuando trabajamos con datos faltantes. Primero, establecemos una semilla, np random.sid42, para garantizar reproducibilidad. Usamos los parámetros estadísticos reales del dataset, media de 29.7 años, desviación estándar de 14.5 y un rango entre 12 y 42 y 80 años. La función np-random normal genera 714 valores, el mismo número de edades que tenemos en nuestros datos originales, siguiendo una distribución normal. Luego filtramos para mantener solo los valores dentro del rango realista. Para visualizar, creamos un histograma usando Matplotlib. Configuramos un tamaño de figura de 8x6 y de 10 bins para agrupar las edades, y añadimos elementos estéticos como bordes negros, una cuadrícula y etiquetas claras. El resultado es un histograma que nos muestra la distribución de edades simulada, permitiéndonos ver patrones como la concentración de pasajeros en edades medias y la disminución gradual hacia los extremos. Esta visualización es crucial para validar si nuestra simulación refleja razonablemente la distribución real de edades en el Titanic. En este histograma estamos visualizando la distribución de la edad de los pasajeros del Titanic. La edad es una variable continua, y el histograma nos ayuda a entender cómo están distribuidos los valores dentro de este conjunto de datos. Primero, observemos la forma general de la distribución. Parece aproximarse a una distribución normal ligeramente asimétrica hacia la derecha, lo que significa que la mayoría de las edades están concentradas hacia valores menores, mientras que hay pocos pasajeros mayores. Podemos notar un pico claro alrededor de los 30 años. Esto indica que los pasajeros en este rango de edad fueron los más frecuentes en el Titanic. Este tipo de información es muy útil, ya que nos da pistas sobre la composición demográfica de los viajeros. En los extremos, encontramos edades mínimas cercanas a 0 años, que representan bebés o niños muy pequeños que viajaban en el barco. En el otro extremo, tenemos edades máximas cercanas a 80 años, lo que refleja la presencia de adultos mayores. Notemos también que la mayor parte de los pasajeros tenía entre 20 y 40 años, con más de 140 personas en estos rangos de edad. Fuera de este rango, la frecuencia cae notablemente, lo que significa que había menos niños y personas mayores a bordo. La amplitud de esta distribución, desde 0 hasta 80 años, es consistente con una desviación estándar cercana a 14 años. Esto nos indica que las edades están bastante dispersas, pero aún así centradas en un rango específico. En conclusión, los histogramas son una herramienta poderosa en el preprocesamiento de datos para analizar distribuciones y detectar patrones. Entender la distribución de las edades en este dataset nos da una visión inicial sobre las características demográficas de los pasajeros. Es posible conectar estos análisis con otras variables, como la supervivencia, para descubrir patrones más complejos. El diagrama de caja, box plot, muestra la distribución de los datos de edades simulados. Caja. Box. La caja representa el rango intercuartílico, IQR, que es el rango entre el primer cuartil, Q1,
el 25% inferior, y el tercer cuartil, Q3, el 25% superior, de los datos. En otras palabras, la caja contiene el 50% central de los datos. Línea dentro de la caja. Mediana. La línea dentro de la caja indica la mediana, Q2, que es el valor central de los datos. La mediana divide los datos en dos mitades iguales. Bigotes. Whiskers. Los bigotes se extienden desde los cuartiles hasta los valores mínimos y máximos dentro de 1.5 veces el rango intercuartílico, IQR. Los bigotes muestran la variabilidad fuera de los cuartiles superiores e inferiores. Puntos fuera de los bigotes. Outliers. Los puntos que se encuentran fuera de los bigotes se consideran valores atípicos. Estos son valores que están significativamente alejados del resto de los datos. En resumen, el diagrama de caja te permite visualizar la distribución de las edades, identificar la mediana, el rango intercuartílico y detectar posibles valores atípicos. Es una herramienta útil para entender la dispersión y la simetría de los datos. Vamos a analizar el diagrama de caja que hemos generado para los datos de edades. Mediana. La línea dentro de la caja muestra la mediana de las edades, que es el valor central. En este caso, la mediana está alrededor de los 30 años, lo que indica que la mitad de las personas tienen menos de 30 años y la otra mitad tiene más de 30 años. Rango intercuartílico, IQR. La caja representa el rango intercuartílico, que contiene el 50% central de los datos. Esto significa que la mayoría de las edades están entre aproximadamente 20 y 40 años. Este rango nos da una idea de la dispersión de las edades. Bigotes. Los bigotes se extienden desde los cuartiles hasta los valores mínimos y máximos dentro de 1.5 veces el IQR. En este caso, los bigotes muestran que las edades varían desde aproximadamente 0.5 años hasta alrededor de 60 años. Valores atípicos. Outliers. Si hay puntos fuera de los bigotes, estos se consideran valores atípicos. En este caso, no parece haber muchos valores atípicos significativos, lo que sugiere que la mayoría de las edades están dentro del rango esperado. En resumen, el diagrama de caja muestra que la mayoría de las personas tienen edades entre 20 y 40 años, con una mediana alrededor de los 30 años. La dispersión de las edades es moderada, y no hay muchos valores atípicos extremos. Esto sugiere una distribución de edades relativamente normal con una ligera variabilidad. El gráfico de densidad de kernel o KDE es una herramienta poderosa para visualizar la distribución de un conjunto de datos de manera suave y continua. En este caso, hemos utilizado datos simulados de edades basados en estadísticas reales del conjunto de datos del Titanic. La curva en el gráfico representa la densidad de los datos en diferentes edades. La altura de la curva en cualquier punto indica la densidad relativa de los datos en esa edad específica. En nuestro gráfico, la curva tiene un pico alrededor de los 30 años, lo que sugiere que la mayoría de las edades se concentran cerca de este valor. El pico principal de la curva alrededor de los 30 años indica que esta es la edad más común en nuestro conjunto de datos. Esto es consistente con la media de las edades que utilizamos para generar los datos simulados. La anchura de la curva nos da una idea de la dispersión de las edades. Una curva más ancha indica una mayor variabilidad en las edades, mientras que una curva más estrecha sugiere que las edades están más concentradas alrededor de la media. En nuestro gráfico, la curva tiene una anchura moderada, lo que indica una variabilidad razonable en las edades. Los extremos de la curva muestran las edades mínimas y máximas en nuestro conjunto de datos. En este caso, los datos se extienden desde aproximadamente 0.5 años hasta alrededor de 80 años, lo que refleja el rango completo de edades en nuestro conjunto de datos simulado. La suavidad de la curva es una característica clave del gráfico KDE. A diferencia de un histograma, que puede tener bordes duros y escalonados, el gráfico KDE proporciona una representación más suave y continua de la distribución de los datos. Esto puede hacer que sea más fácil identificar patrones y tendencias en los datos. El gráfico de densidad de kernel o KDE es especialmente útil cuando queremos entender la distribución de los datos sin los bordes duros de un histograma. Nos permite ver la forma general de la distribución y detectar cualquier asimetría o multimodalidad, múltiples picos, en los datos. En el caso de las edades, el gráfico KDE nos muestra claramente que la mayoría de las personas tienen edades cercanas a los 30 años, con una dispersión razonable alrededor de este valor. En resumen, el gráfico de densidad de kernel nos proporciona una visión detallada y suave de la distribución de las edades en nuestro conjunto de datos simulado.
Es una herramienta valiosa para analizar y comprender mejor la variabilidad y los patrones en los datos. El diagrama de dispersión muestra la relación entre la edad, age, y la supervivencia, survive, de los pasajeros del Titanic. Cada punto en el gráfico representa un pasajero, con su edad en el eje X y si sobrevivió, 1, o no sobrevivió, 0, en el eje Y. Los puntos azules, circulares, representan a los pasajeros que sobrevivieron. Estos puntos están alineados en la línea horizontal en survive igual a 1. Los puntos rojos, en forma de X, representan a los pasajeros que no sobrevivieron. Estos puntos están alineados en la línea horizontal en survive igual a 0. Al observar el gráfico, puedes identificar patrones en la relación entre la edad y la supervivencia. Por ejemplo, podrías notar si hay más puntos azules en ciertas edades, lo que podría sugerir que la edad tuvo un impacto en las probabilidades de supervivencia. También puedes ver si hay una distribución uniforme de edades entre los sobrevivientes y no sobrevivientes. La matriz de correlación muestra cómo se relacionan las diferentes variables numéricas entre sí. Los valores de correlación varían entre -1 y 1. 1 indica una correlación positiva perfecta. 0 indica que no hay correlación. -1 indica una correlación negativa perfecta. Al ordenar la matriz por la columna survive, podemos identificar qué variables tienen la mayor influencia en la supervivencia de los pasajeros del Titanic. Los colores indican la fuerza y la dirección de las correlaciones. Los colores más oscuros, rojo o azul intenso, indican correlaciones más fuertes, positivas o negativas. Los colores más claros indican correlaciones más débiles. Al observar el gráfico, puedes identificar rápidamente qué variables tienen la mayor influencia en la supervivencia, survive. Por ejemplo, podrías ver que la edad, age, tiene una correlación negativa con la supervivencia, lo que sugiere que los pasajeros más jóvenes tenían más probabilidades de sobrevivir. De igual forma, la correlación entre la clase de boleto y la supervivencia es negativa, lo que significa que a medida que la clase de boleto disminuye de tercera clase a primera clase, las probabilidades de supervivencia aumentan. En resumen, una matriz de correlación es una herramienta valiosa en esta situación porque muestra las relaciones lineales, tanto fuertes como débiles, entre las variables numéricas. La correlación puede variar desde 1 hasta -1. Una correlación de 1 indica que dos características numéricas están perfectamente correlacionadas, es decir, y es igual a x. Por otro lado, una correlación de -1 sugiere que y es igual a -x, mostrando una relación inversa perfecta. Cualquier relación lineal intermedia puede ser cuantificada utilizando la correlación. Si la correlación es 0, significa que no existe una relación lineal entre las variables. Aunque esto no implica que no haya ningún tipo de relación, simplemente indica que no hay una relación lineal entre las dos variables. La ingeniería de características es un paso crucial en la preparación de datos para el aprendizaje automático. Se enfoca en la transformación de los datos para asegurar que el formato sea óptimo para el análisis. Este proceso es esencial para garantizar que los modelos de aprendizaje automático puedan trabajar de manera efectiva y producir resultados precisos. Dentro del proceso de preparación de datos, la ingeniería de características se considera el último de 3 pasos principales, luego de la carga y limpieza de datos y el análisis exploratorio de datos. Este último paso se basa en los conocimientos adquiridos durante el análisis exploratorio, donde se identifican patrones, tendencias y posibles problemas en los datos. La ingeniería de características utiliza esta información para optimizar los datos y prepararlos para el modelado. El objetivo principal de la ingeniería de características es mejorar la calidad de los datos para que los algoritmos de aprendizaje automático
puedan aprender de manera más eficiente. Al transformar las variables de entrada, se pueden crear nuevas características que representen mejor la información subyacente y que permitan al modelo hacer predicciones más precisas. Esta transformación puede incluir la creación de nuevas variables, la modificación de variables existentes o la combinación de varias variables en una sola. En resumen, la ingeniería de características es una parte esencial de la preparación de datos que busca optimizar el formato de los datos para el análisis. Esto incluye la transformación de los datos para mejorar su calidad y así permitir que los modelos de aprendizaje automático sean más robustos y den mejores resultados. La limpieza de datos o data cleansing es el proceso crucial de identificar y corregir errores e inconsistencias en un conjunto de datos. Este proceso es fundamental porque asegura la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos durante el análisis de datos. La limpieza de datos es el primer paso esencial al trabajar con un nuevo conjunto de datos. Los errores de datos son inconsistencias o inexactitudes que se pueden encontrar en un conjunto de datos y que requieren un proceso de limpieza de datos para ser identificados y corregidos. Estos errores pueden presentarse de diversas maneras y tener diferentes causas, pero las soluciones para manejarlos suelen ser similares. Los errores de datos se pueden clasificar en las siguientes categorías. Primero, datos incorrectos. Son valores que claramente no son válidos o que no tienen sentido dentro del contexto del conjunto de datos. Por ejemplo, una persona con una edad de 150 años en una solicitud de crédito. Estos errores pueden ser evidentes o menos obvios y a menudo requieren una investigación más profunda para entender su causa. Datos con valores ambiguos. Son aquellos valores que podrían ser correctos, pero que también podrían ser errores. Por ejemplo, una solicitud de crédito de una persona de 15 años en un proceso donde la edad mínima es de 18 años. En estos casos, es importante determinar si el valor es un error real o si existe alguna justificación válida para su existencia. Es posible que estos casos requieran una revisión adicional o la consulta con el equipo encargado de la aplicación. Es fundamental comprender el origen de los errores en los datos para poder abordarlos de manera efectiva. La investigación de los errores es crucial para entender por qué ocurren y cómo podrían afectar el análisis. También es una buena idea comunicarse con colegas que estén familiarizados con el origen de los datos para obtener una comprensión más completa de los valores. Asimismo, la consulta de glosarios de definiciones es útil para entender cómo se recopilaron los datos y cuál es su significado. Los datos faltantes son valores que no están presentes en un conjunto de datos. Estos valores ausentes pueden aparecer de diferentes maneras, como NA, null, N/A. Es crucial entender qué representa cada una de estas marcaciones, ya que pueden indicar que el valor no está disponible o que no existe. Para poder interpretar correctamente los datos faltantes, es necesario comprender el proceso mediante el cual se recopilaron los datos.
Aquí hay algunos puntos importantes sobre los datos faltantes. Representaciones. Los datos faltantes pueden estar representados por NA, que puede significar que el valor no está disponible o no se conoce. Null, que indica una ausencia total de datos. N/A, que puede significar que el dato es irrelevante. 0, que puede significar que el dato es conocido y su valor efectivamente es 0. En el contexto de la limpieza de datos, el manejo de los datos faltantes, el manejo de los errores y de los datos con valores ambiguos es un paso crucial. La limpieza de datos es el proceso de identificar y corregir errores e inconsistencias en un conjunto de datos, y los datos erróneos, los datos con valores ambiguos y los datos faltantes son varias de las formas en que se pueden presentar estos errores. La limpieza de datos es el primer paso esencial al trabajar con un nuevo conjunto de datos y es fundamental para asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos durante el análisis de datos. La limpieza de datos es también una parte fundamental de la preparación de datos en el campo de la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Esta preparación es un paso crucial para el análisis exploratorio de datos, EDA, que incluye comprender los tipos de datos, las excepciones, las estadísticas descriptivas, las correlaciones entre los datos, entre otros temas. De igual forma, los datos duplicados pueden ser problemáticos en el análisis, ya que pueden sesgar los modelos al dar más peso a las observaciones duplicadas. Por ejemplo, en un archivo, 2 filas pueden aparecer duplicadas, incluyendo los índices de fila, lo cual debería generar preocupación e investigación sobre cómo se ha creado el archivo. Aquí hay algunos puntos clave sobre los datos duplicados. Los datos duplicados pueden causar problemas en el análisis, ya que pueden ponderar injustamente los modelos hacia las observaciones duplicadas. Si se encuentran filas duplicadas, es crucial investigar la fuente de los datos para confirmar si realmente son duplicados y entender cómo han sido creados. Generalmente, las filas duplicadas deben ser removidas, pero esto debe ser confirmado tras una investigación. En resumen, es importante ser consciente de los datos duplicados y tomar las medidas necesarias para eliminarlos o corregirlos y asegurar la precisión del análisis. Los datos irrelevantes son aquellos que no son útiles en el contexto actual y no ayudan a realizar predicciones. Estos datos pueden presentarse de varias formas y requieren diferentes enfoques para su manejo. Aquí hay algunos puntos claves sobre los datos irrelevantes. Los datos irrelevantes son aquellos que simplemente no son útiles en el escenario actual. No aportan valor a los modelos y no ayudan a hacer predicciones. Cuando los datos relevantes están combinados con los datos irrelevantes, es necesario separarlos antes de descartar la información que no es útil. Los datos irrelevantes no aportan valor a los modelos y no ayudan a hacer predicciones. Por tanto, se deben eliminar las columnas que no son relevantes, pero también se pueden dividir las columnas que contienen datos relevantes e irrelevantes y luego eliminar los datos irrelevantes. En resumen, es fundamental identificar y eliminar los datos irrelevantes para asegurar que el análisis se centre en la información que realmente importa y contribuye a la precisión de los modelos.
En la ingeniería de características, la selección de características es un paso crucial en el modelo de aprendizaje automático que implica identificar y elegir las variables más relevantes de un conjunto de datos para construir un modelo predictivo. El objetivo principal de la selección de características es mejorar la eficiencia y la precisión del modelo, evitando el sobreajuste y reduciendo la complejidad computacional. Aquí hay algunos aspectos importantes de la selección de características. Relevancia. La selección de características se enfoca en elegir las variables que tienen el mayor impacto en la variable objetivo, es decir, la variable que se intenta predecir. Esto implica descartar aquellas variables que no contribuyen significativamente al modelo o que son redundantes. Tipos de métodos. Existen 3 categorías principales de métodos de selección de características. Filtro. Estos métodos utilizan técnicas estadísticas para medir la relevancia de las características, como la correlación con la variable objetivo, sin involucrar el entrenamiento del modelo. Son computacionalmente rápidos y económicos. Ejemplos de este tipo de método incluyen el coeficiente de correlación de Pearson, el análisis discriminante lineal o LDA, el análisis de varianza o ANOVA y chi cuadrado. Wrapper o contenedor. Estos métodos evalúan la utilidad de un subconjunto de características, entrenando un modelo con ellas y midiendo el éxito del modelo. Aunque son más intensivos computacionalmente, suelen encontrar el mejor subconjunto de características para el tipo de modelo específico. Ejemplos de este tipo de método incluyen la selección hacia adelante y la selección hacia atrás. Integrados. Estos métodos son específicos de cada algoritmo y pueden usar una combinación de métodos de filtro y wrapper. La selección de características permite evitar la redundancia o irrelevancia en las características existentes. También ayuda a obtener un número limitado de características para evitar el sobreajuste. El sobreajuste es un problema en el cual el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a un mal rendimiento en datos nuevos. Complementariamente a la selección de características está la extracción de características, que implica crear nuevas variables a partir de las variables existentes mediante el reformateo, la combinación o la transformación de las características primarias. Se pueden usar bibliotecas como scikit-learn y pandas en Python para llevar a cabo la selección de características. En resumen, la selección de características es un paso fundamental para la optimización de los modelos de aprendizaje automático. Al elegir las variables más relevantes, se busca mejorar la eficiencia y precisión de los modelos, reduciendo su complejidad y evitando el sobreajuste. Los métodos de selección incluyen enfoques de filtro, contenedores e integrados, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. Aquí hay algunos puntos importantes sobre la extracción de características. Transformación de datos. La extracción de características abarca una variedad de actividades que incluyen desde el manejo de datos faltantes hasta la conversión de datos de texto en datos numéricos. Conversión de datos no numéricos. Dado que la mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático funcionan mejor con datos numéricos, es necesario convertir o codificar los datos no numéricos como el texto. Si los datos categóricos tienen un orden,
se pueden codificar por valores numéricos que capturen esta relación ordinal. Si no tienen un orden, se deben separar en múltiples columnas para evitar introducir relaciones inexistentes. Escalado de datos. También es importante asegurarse de que las variables utilicen una escala consistente. Por ejemplo, una variable que describe la cantidad de puertas en un carro tendrá una escala diferente a una variable que describe la cantidad de carros vendidos en un determinado lugar. Combinación de datos. La extracción de características también puede implicar la combinación de datos de diferentes columnas o la división de datos en múltiples columnas. Manejo de valores atípicos. Los valores atípicos son puntos de datos que se encuentran a una distancia anormal de otros valores. Pueden ser errores artificiales, pero también pueden ser valiosos para el modelo. El manejo de los valores atípicos puede incluir la eliminación, transformación o imputación de un valor nuevo para estos valores. Creación de nuevas características. A menudo, la extracción de características implica la creación de nuevas características a partir de las características existentes para mejorar la capacidad predictiva del modelo. El objetivo principal de la extracción de características es generar un nuevo conjunto de datos que el modelo pueda utilizar para alcanzar los objetivos deseados. En resumen, la extracción de características es un paso crucial en la preparación de datos para el aprendizaje automático. Implica la transformación y combinación de características existentes para generar nuevas características que mejoren el rendimiento del modelo. Este proceso incluye tareas como el manejo de valores faltantes, la conversión de datos no numéricos y el manejo de valores atípicos, entre otras. Al igual que la selección de características, la extracción de características es vital para obtener un modelo preciso y eficiente. El manejo de datos faltantes es un aspecto crítico en la preparación de datos para el aprendizaje automático, ya que la presencia de valores ausentes puede afectar la calidad y precisión de los modelos. Los datos faltantes pueden surgir por diversas razones, como errores en la recopilación de datos, problemas en la entrada de datos o simplemente porque la información no ha sido registrada. Aquí hay algunos puntos clave sobre el manejo de los datos faltantes. Los datos faltantes pueden dificultar la interpretación de la relación entre las características y la variable objetivo, y muchos algoritmos de aprendizaje automático no pueden manejarlos directamente. Identificación. Es importante identificar la cantidad y distribución de datos faltantes en el conjunto de datos. Herramientas como la función isNull en Pandas pueden ayudar a encontrar datos faltantes en cada columna o fila. Causas. Comprender por qué faltan los datos es crucial para decidir cómo abordarlos. Opciones de manejo. Existen varias formas de abordar los datos faltantes. Eliminación. Eliminar las filas que contienen valores faltantes. Este enfoque puede ser adecuado si los datos faltantes son pocos y no representan una gran proporción del conjunto de datos, o si una fila tiene un gran porcentaje de valores faltantes.
eliminar columnas enteras si contienen un gran porcentaje de valores faltantes. Reemplazar los valores faltantes con valores estimados. Este enfoque es útil cuando la eliminación de datos podría resultar en una pérdida significativa de información. Imputación. Hay varias estrategias de imputación. Imputación univariante. Esta consiste en reemplazar los valores faltantes con la media, mediana o el valor más frecuente de la característica en la que faltan los datos. Para variables categóricas se suelen usar la media, mediana o los valores más frecuentes. Para variables numéricas se usa generalmente la media o la mediana. Imputación multivariante. Imputar los valores faltantes basándose en otras características del conjunto de datos. Se pueden usar técnicas como la imputación de vecinos más cercanos, KNN, o métodos basados en aprendizaje automático. También puede incluir la imputación múltiple por ecuaciones encadenadas. La elección entre eliminación e imputación depende de la cantidad de datos faltantes, su distribución y las razones por las que faltan. También es importante documentar las técnicas para identificar, eliminar e imputar datos faltantes. La función fillNA de Pandas puede usarse para rellenar los valores faltantes usando distintos métodos. Scikit-learn ofrece la clase Imputer para imputar valores usando diferentes estrategias. En resumen, el manejo de datos faltantes es un paso esencial en el preprocesamiento de datos. Implica comprender las causas de los datos faltantes, evaluar diferentes estrategias para abordarlos, ya sea eliminándolos o imputándolos, y seleccionar el enfoque más adecuado para cada situación. La imputación a menudo es preferible a la eliminación, ya que ayuda a preservar la información valiosa de los datos. Es importante utilizar estrategias de imputación que sean adecuadas para el tipo de datos y el problema en cuestión. La selección de modelos es una etapa crucial en el ciclo de vida del aprendizaje automático, donde se elige el algoritmo que mejor se adapta al problema y a las características del conjunto de datos. La decisión sobre qué modelo usar impacta directamente la capacidad del sistema para realizar predicciones precisas y generalizar a nuevos datos. Esta elección depende de factores como la naturaleza de los datos, la complejidad del problema y los resultados deseados. Factores clave en la selección de modelos. Alineación con el problema y los datos. El modelo debe ser adecuado para el tipo de problema, clasificación, regresión, agrupamiento, etc., y para las características del conjunto de datos. Por ejemplo, si la tarea es predecir un valor continuo, un modelo de regresión lineal podría ser apropiado. Si se busca agrupar datos sin etiquetas, un algoritmo de agrupamiento como K-means sería más adecuado. Complejidad del problema. Se debe considerar la complejidad del problema al seleccionar un modelo. Problemas más complejos pueden requerir modelos más sofisticados como redes neuronales profundas, mientras que para problemas más sencillos, un modelo lineal o un árbol de decisión podrían ser suficientes. Rendimiento, interpretabilidad y escalabilidad. Al elegir un modelo, se debe evaluar su rendimiento, precisión, recall, F1 score, etc., su interpretabilidad, facilidad para entender cómo el modelo toma decisiones y su escalabilidad, capacidad para manejar grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, aunque las redes neuronales pueden lograr alta precisión, pueden ser difíciles de interpretar y requerir muchos recursos computacionales. Experimentación. Es importante experimentar con diferentes modelos para encontrar el que mejor se adapte al problema. No hay una solución única y la mejor opción puede variar dependiendo del contexto. Tipos de modelos de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado. Los modelos se entrenan con datos etiquetados para predecir o clasificar nuevos datos. Se divide en clasificación,
predicción de categorías y regresión, predicción de valores numéricos. Regresión lineal. Se usa para predecir valores continuos basados en una relación lineal entre las variables. Árboles de decisión. Se usan para clasificación y regresión, creando un modelo en forma de árbol que divide los datos según las características. Máquinas de vectores de soporte, SVM, se usan para clasificación, buscando el hiperplano óptimo que separa las clases. K-vecinos más cercanos. KNN se usa para clasificación y regresión, clasificando los datos basándose en la clase de sus vecinos más cercanos. Aprendizaje no supervisado. Los modelos se usan para encontrar patrones o grupos en datos no etiquetados, como agrupamiento y reducción de dimensionalidad. Agrupamiento. Clustering agrupa los datos en conjuntos basándose en la similitud de sus características. Reducción de dimensionalidad. Simplifica conjuntos de datos reduciendo el número de características, mientras se conserva la información más importante. PCA es una técnica común para ello. Reglas de asociación. Se usan para identificar patrones entre los elementos en grandes conjuntos de datos. Aprendizaje por refuerzo. Los modelos aprenden a través de prueba y error para maximizar recompensas, útil para tareas de toma de decisiones. Métodos basados en modelos. Utilizan un modelo del entorno para planificar acciones, simulando resultados potenciales. Métodos libres de modelos. Aprenden directamente de la experiencia, ajustando sus acciones basadas en la retroalimentación del entorno. Estos se dividen en métodos basados en valores y métodos basados en políticas. Proceso de selección de modelos. 1. Entender el problema y los datos. Definir el objetivo del modelo y analizar las características de los datos. 2. Preprocesamiento de datos. Limpiar, transformar y preparar los datos para el modelo. Esto incluye el manejo de datos faltantes, la codificación de variables categóricas, la escalado de los datos y la ingeniería de características. 3. Exploración de datos. Analizar los datos con técnicas estadísticas y visuales para comprender su estructura y las relaciones entre las variables. Esto permite tomar decisiones sobre la selección de características y el tipo de modelo más apropiado. 4. Selección de modelos candidatos. Seleccionar varios modelos que parezcan apropiados basados en el análisis del problema y los datos. 5. Entrenamiento y evaluación. Entrenar los modelos candidatos con datos de entrenamiento y evaluar su rendimiento con métricas apropiadas. 6. Ajuste de hiperparámetros. Optimizar los hiperparámetros de los modelos para obtener el mejor rendimiento posible. 7. Selección del mejor modelo. Elegir el modelo que mejor se adapta al problema, basado en su rendimiento y la evaluación con métricas pertinentes. 8. Validación final. Validar el modelo seleccionado con datos que no se usaron en el entrenamiento para asegurar que generalice bien a nuevos datos. Herramientas y técnicas. Kthon con Scikit-learn. La biblioteca Scikit-learn proporciona una amplia gama de modelos de aprendizaje automático y herramientas para la evaluación y ajuste de modelos. Visualización de datos. Herramientas como Matplotlib y Seaborn permiten visualizar el rendimiento de los modelos y entender sus resultados. Métricas de evaluación. Las métricas como precisión, recall, F1 score, RMSE, root mean squared error, y AUC, area under the curve, ayudan a medir el rendimiento de los modelos. Validación cruzada. Se usa para evaluar el rendimiento de un modelo en múltiples particiones de los datos y evitar el sobreajuste. En resumen, la selección de modelos es un proceso iterativo que requiere una comprensión profunda del problema, los datos y los diferentes algoritmos de aprendizaje automático. La experimentación, la evaluación cuidadosa y el ajuste de hiperparámetros son esenciales para elegir el modelo más adecuado y lograr los objetivos del proyecto.